Bien, vamos a avanzar. El tema de hoy está comprendida entre el año 1827 al año 1872. Para que nosotros podamos entender el primer militarismo, tenemos que entender el proceso al militarismo. Bien, mira aquí y aprendamos, hijo. Para entender, nosotros tenemos que analizar la línea de tiempo, ¿ok? La línea de tiempo. Nosotros analizamos y lo vemos de esta manera, ¿ok? Lo vemos de esta forma. Por ejemplo, el primer militarismo se divide en tres grandes aspectos. Primero, en el año 1827 hasta el año 1841 se va a llamar el periodo del caudillismo militar. Del 41 al 45 se va a llamar la anarquía militar. Y del 45 hasta el 72 se va a llamar el periodo de la prosperidad falaz. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos los tres grandes periodos, la cual hoy vamos a estudiar. Entonces, para que nosotros entendamos todo este gran proceso, tenemos que entender estos tres fragmentos, ¿ok? No te olvides, por favor, caudillismo militar, anarquía militar y prosperidad falaz. Vamos a ir poco a poco y vamos a topar todos los periodos para que no te pierdas. Si alguien por aquí desea que yo le explique nuevamente, por favor me lo hace saber, ¿ok? Bien, vamos a avanzar aquí. Para que nosotros entendamos el primer militarismo, tenemos que entender primero la independencia del Perú. Recordemos, ¿cuál de los libertadores vino por el sur? ¿Quién de los libertadores vino por el sur? ¿Alguien se acuerda? Bolívar. Por el sur del Perú. Bolívar. ¿Qué libertador vino? El que comandó la corriente libertadora del sur. ¿Quién se acuerda? Bolívar. ¿Bolívar? No, como que Bolívar. Martín. San Martín, señores, ¿cómo que Bolívar? Hijo, recapacita. Por el sur vino nuestro amigo, acá está paradito mirándote, el señor Don José de San Martín. Ya, hijo, él vino desde Argentina, se fue a Chile y de Chile se fue al Perú. Pero por el otro lado, en el norte, vino nuestro amigo, que también está de manitos cruzadas y te está mirando, el señor Simón Bolívar. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues por un lado, por el norte vino Bolívar, por el sur vino San Martín, y los dos buscaban descolonizar, en este caso, el Perú. ¿Ok? Descolonizar el Perú. En el año 1821, el señor Don José de San Martín dice, desde el día de hoy, el Perú es libre, independiente y soberano por la voluntad de sus pueblos, como así se declara. Entonces, hasta ahí todo estaba bonito, ya todo bien. En este caso, pero el Perú no era independiente. Tienes que entender que el Perú todavía no alcanzaba su independencia, porque en la sierra peruana, aún habían, ¿qué cosa? Españoles. Aún estaban los españoles. Entonces, San Martín no era loco, pues entonces no podía vencerlos solos. ¿Qué dijo? Una llamadita, Bolívar, ¿sabes qué? Necesito de tu ayuda. Muy bien, no te preocupes. Vamos a reunirnos. ¿Dónde nos reunimos? Vamos a Quito. Nos reunimos en Quito. Y ahí está la reunión entre Bolívar y San Martín en Ecuador. Se reúnen los dos libertadores y empiezan a hablar, ¿no? Y se dice, ¿sabes qué, San Martín? ¿Sabes qué, Bolívar? Le dice San Martín, vamos a Perú, pues ayúdame por favor a sacar a los españoles del Perú, yo no puedo solo. Y en este caso Bolívar dice, pero ya, hay una condición. La condición es que si yo te ayudo, el Perú pasa a ser parte de la Gran Colombia. Si no, no te ayudo. Si San Martín dijo, pero no, pero entonces ¿dónde va a quedar? ¿Dónde quedo yo? No es posible. Entonces dijo, bien, no, si no quieres, no, pues no te ayudo. Y ya pues, y San Martín regresa al Perú, ya San Martín regresa al Perú y San Martín dice, pero ya lo liberé, ya hice la independencia. Y se largó a Francia, ya San Martín se larga a Francia. Y ahí queda toda la situación. En este caso, ¿cómo Bolívar llega al Perú? Porque el Congreso del Perú lo manda a llamar a Bolívar, ya lo mandan a llamar a Bolívar. Y le dice, ¿sabes qué, señor Bolívar? Venga, por favor, porque aún todavía tenemos españoles en la parte sierra del Perú. Entonces Bolívar dice, está bien, yo voy. Y lo mandan y le dan, ese es el primer dictador, ya a Bolívar se le va a conocer como el primer dictador a quien el Congreso le entrega todo el poder, un dictador elegido, por decirlo así. Entonces viene Bolívar, ¿no? Viene Bolívar y derrota a los españoles en la batalla de Ayacucho y en la batalla de Junín, ¿no? Como lo tenemos acá. Es por eso que a veces cantamos, ¿no? En arriba Perú, en Ayacucho y en Junín. Es en Ayacucho y en Junín donde por primera vez el Perú ya quedó libre de españoles, hijo. No fue en el 28 de julio, sino fue prácticamente en 1824, donde ya el Perú es libre. Ahora sí no hay españoles, ahora sí no hay nadie. El Perú es libre. Ahora la gran pregunta es,
si el Perú ya es libre, ¿quién rayos iba a gobernar en el Perú? ¿Quién iba a ser el próximo presidente? Entonces todos se miraban la cara, el Congreso no sabía quién elegir, y entonces todos se miraban y decían, ahora, quién va a llevar la batuta de este gobierno? Ahora, característica de este gobierno, hijo, es que por primera vez también a Bolivia se le va a devolver su territorio, ¿ok? Bolivia se vuelve un país ya adyacente, ya no va a ser parte del Perú, porque en el virreinato Bolivia era conocido como el Alto Perú, anota eso, por favor. Durante el periodo del virreinato, Bolivia era parte del Perú y se le conocía como el Alto Perú. Pero ya cuando empezó el proceso de independencia, Bolivia ya se independizó y se hizo un país ajeno, ¿ok? Entonces, aún todavía quedaba la gran pregunta, ¿quién va a gobernar el Perú? Y nadie se miraba, entonces nadie quería decir yo, o yo lo voy a hacer, o yo voy a presidir. Para eso surge lo que aquí estamos viendo, ¿ok? Para eso surge el primer militarismo. Profesor, ¿qué cosa es el primer militarismo? El primer militarismo es un gobierno presidido por los militares que participaron en la independencia del Perú. Entonces, ahora, como no había un presidente electo, porque todavía no habían las elecciones y no duraba los 5 años de presidente, sino máximo eran 4 o 3, en esos años se eligieron a los militares, pero no cualquier militar, se eligieron a los grandes militares que habían participado, ¿dónde? En la independencia del Perú. Entonces, es ahí donde nace el primer militarismo del Perú. Y si tú ves aquí el mapita, y si tú eres bien observador, todo eso era el Perú, ¿ok? Mira el mapita, por favor, aquí no está bien estructurado, pero mira, el Perú era eso en la independencia, ¿ok? Hasta acá abajo todavía. Todo esto ya era Bolivia, pero el Perú era grande, era soberano, tenía lo suyo, no es como hoy en el mapa que tenemos, ¿no? Pero bueno, de ahí poco a poco se ha ido achicando y ya te vas a dar cuenta por qué se ha ido acortando el territorio o el terreno en este caso, de Perú. Bien, vamos a seguir con el primer proceso. ¿Cuál fue el primer proceso del militarismo? Bien, el primer presidente militar se denominó al señor José de la Mar, ¿ok? El señor José de la Mar. Este hombre, este presidente, fue prácticamente un hombre que peleó también en las batallas de independencia. Él va a librar una guerra contra los iquichanos, ¿ok? Un pueblito que ni siquiera sabía que había virreinato ni que había independencia. Entonces ellos empezaron a rebelar y dijeron, pero nosotros también queremos gobernar. Entonces de la Mar va y los vence. Gracias a la Mar también se va a crear la primera constitución, también conocida como la Constitución del 28 o la Constitución de 1828. Fue el primer hombre que construyó, en este caso, o constituyó primero la Constitución. Pero él tuvo que enfrentar un gran problema. ¿Te acuerdas que cuando San Martín le pidió ayuda a Bolívar y no le quiso prestar su ayuda porque Bolívar quería hacer que todo eso sea la Gran Colombia? Muy bien. En este caso, si nosotros vamos a agrandar la imagen un momento acá, ¿ok? Aquí. En este caso, entre peruanos y en este caso el señor de la Mar y el señor Simón Bolívar se van a pelear por este pedazo de territorio llamado Las Mainas, ¿ok? Como aún la población peruana no era tan exorbitante como lo es el día de hoy, ese pedazo de territorio Bolívar lo estaba reclamando. Pero de la Mar decía, eso no es tuyo. Pero Bolívar decía, eso es mío, eso me corresponde a mí, yo fui el libertador. Entonces entraron en una disputa, en una conversación, y de la cual, pues, en este caso estaban ya llegando a un acuerdo. Llegaban a un acuerdo hasta que alguien va a hacerle un golpe de Estado, ¿ok? Alguien le va a aplicar un golpe de Estado. ¿Alguien sabe qué cosa es un golpe de Estado en este salón? ¿Saben qué es un golpe de Estado, no? ¿O no saben qué es un golpe de Estado? Si no, no estaría hablando de una definición rara para ustedes. ¿Qué es un golpe de Estado, chicos? Pregunto, ¿qué es un golpe de Estado? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? ¿Un golpe político? ¿Algo así? Un golpe político, ya, puede ser. Pero ¿qué más es un golpe de Estado? No es solamente un golpe político. Ya, un golpe de Estado es cuando te aplican, o sea, por ejemplo, esto es lo que vas a ver ahorita, ¿ya? De la Mar está todo bonito peleándose con Bolívar y había otro que quería el poder. ¿Y quién fue ese? Fue el señor Agustín Gamarra. Mientras el señor de la Mar se peleaba con Bolívar y hacían un trato, el señor Agustín Gamarra va y le quita el poder al señor José de la Mar. ¿Ok? Y un golpe de Estado es quitarle el gobierno de una forma militarmente hablando. ¿Ok? Te quitan los poderes, se asumieran en uno mismo los poderes y
te van en contra tuya para quitarte el poder a la fuerza. Eso es un golpe de Estado. Entonces, cuando el señor Agustín Gamarra entra del año 1829 al año 1833, él se va a reunir con Santa Cruz, porque estos dos, Santa Cruz es el presidente de Bolivia, por si acaso, ¿ya? Y en este caso, pues, Gamarra también tenía un sueño, al igual que Santa Cruz. Querían que hacer que entre Perú y Bolivia recordaran ese antiguo territorio y hicieran un solo país. Pero entre Agustín Gamarra y Santa Cruz, ellos querían gobernar el uno del otro. Ellos decían, no, pues, si hacemos eso, Gamarra decía, yo gobierno. Y Santa Cruz le dice, ¿y dónde estoy yo? Entonces, no, pues yo también quiero gobernar. Y entre los dos se pugnaban, se peleaban por quién iba a ser el próximo presidente de ese gran Perú, entre, lógicamente, la unificación de Perú y Bolivia, conocido como la Confederación Peruana, ya, así se llamaba la Confederación Peruana. Entonces, se peleaban, pues, eran tontos, se peleaban porque ni siquiera iba a pasar. Y no pasó en ese tiempo, ya, hasta el año 33, Gamarra terminó su gobierno tranquilo y Gamarra propuso a uno de sus grandes amigos para que sea el próximo presidente. Recordemos que aquí los militares se pasaban el gobierno, se hacían golpes de Estado entre ellos, no te gustaban, a veces hasta los mataban para poder asumir el poder. ¿Ok? Recordemos que todavía las leyes no amparaban muy bien el sistema de elección de presidentes. Para este caso vamos a entenderlo de esta manera. ¿Ok? Para este punto, ya Agustín Gamarra había propuesto a su amigo Pedro Bermúdez. Le dijo, ¿saben qué? El mejor hombre para gobernar el Perú es el señor Pedro Bermúdez. Pero en este caso, por primera vez, el Congreso peruano se hace vigente y dice, no, vamos a elegir a otro presidente. Y eligieron al señor José de Orbegoso. Entonces eso no le gustó para nada al señor Agustín Gamarra. Y en este caso tenía un gran amigo, el señor Orbegoso tenía un gran amigo que se llamó el señor Salaverry. Entonces aquí en este punto de la historia va a nacer la Primera Guerra Civil. ¿Ok? Aquí aparece la Primera Guerra Civil, el enfrentamiento entre militares, de los cuales en un determinado momento este conflicto va a tener guerra entre estos dos. ¿Ok? Pues estos de aquí, pues solamente estos mandaban. Y los que se enfrentaron fueron Pedro Bermúdez con el señor Felipe Salaverry. Pero justo antes de chocar fuerzas, entra el conversatorio, ¿ya? Y le dice, oye, ¿por qué estamos peleando? No sé, porque entre los dos se quieren quitar el poder. Y él le dice, ¿y nosotros que somos títeres de ellos? ¿Tan tontos somos? Entonces, ¿qué dijeron? Bien, vamos a hacer algo. Vamos a quitarle el poder a Orbegoso. Y Felipe Salaverry se le voltea a Orbegoso y le quitan el poder a Orbegoso, ¿ok? Ahí es donde le quitan el poder al señor Orbegoso. Y obligan a Gamarra a refugiarse en Chile. Gamarra se va del Perú, ¿ya? Se va y se exilia en Chile. Y en este caso, el señor Orbegoso, cuando le quita el poder al señor Felipe Salaverry, ya con la ayuda de Pedro Bermúdez, Felipe Salaverry, pues todo inocente, se va a Bolivia y se va a refugiar con el señor Santa Cruz. ¿Ok? Al final, los dos quedaron exiliados, este en Chile y este en Bolivia. ¿Ok? Y quedó como presidente el señor Felipe Salaverry. Luego de esta guerra civil que se dio en nuestro país, apareció este proceso, ¿no? El gobierno del señor Felipe Salaverry, entre el año 1835 y 1836. Sí, solamente gobernó un año. Si eres visible, solamente gobernó un año, nada más. Pobrecito, para eso hace una guerra, para que gobierne un año. Y en ese único año que él gobernó, ya en ese único año que él gobernó, él se opuso a la Confederación, ¿ok? Y para esto el señor Orbegoso en Bolivia le dice, ¿sabes qué, Santa Cruz? Yo te voy a ayudar a que tú recuperes el Perú, ¿ya? Y que tú te vas a volver presidente de esa confederación. Vas a unificar Perú y Bolivia. Yo te voy a ayudar. Vamos a vencer a Salaverry. Y en este caso, el señor Orbegoso le ofrece su ayuda y se enfrentan a Salaverry, ¿ok? La primera guerra fue en Uchumayo, ¿ya? De la cual el señor Salaverry le gana a Santa Cruz. Entonces, en lo que está huyendo Santa Cruz a Bolivia, se encuentran en Arequipa y lo capturan a Salaverry, ¿ya? Capturan a Salaverry y lo fusilan. Es por eso que solamente duró un año su gobierno, ya es por eso que gobernó un año nada más. En lo que lo iba persiguiendo a Santa Cruz, lo capturan en Arequipa a Salaverry y lo fusilan. Y ahí queda su gobierno. Entonces, ahora, ¿quién iba a asumir el poder ahora? ¿Quién iba a estar al mando de este gran poder o de este gran país? Porque ya aquí nace con el señor Santa Cruz, chicos. Aquí entra el famoso presidente Santa Cruz. Santa Cruz unifica al Perú y a Bolivia y hace la famosa Confederación Peruano-Boliviana.
No te olvides, hijo, con el señor Santa Cruz nace la famosa Confederación Peruano-Boliviana. ¿Ok? Ahora, cuando Santa Cruz hace esto, empieza a despertar la envidia de Chile y Argentina. ¿Ok? Y dicen, pues, ¿este qué tiene? ¿Qué rayos tiene? ¿Por qué está haciendo unificación de países? ¿Qué se le metió en la cabeza? Y ahora, lo que tenía en mente Santa Cruz era hacer una potencia en América Latina, que los países, tanto Perú como Bolivia, sean una gran potencia. Y lo tenían para hacerlo, porque si nosotros unificamos Perú y Bolivia, hay recursos para hacer una gran potencia. Entonces Chile dijo con Argentina, pues esto no podemos permitirlo. Un país va a crecer más que nosotros, no creo. Entonces, había un exiliado, ya había un exiliado en Chile, Gamarrita. Gamarrita estaba exiliado en Chile, ¿no? Él estaba ahí metidito ahí en Chile sin hacer nada. Y cuando se entera eso, le dice, muy bien, ¿sabes qué, Chile? Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar, no te preocupes. Yo te voy a dar mi percepción militar. Pero eso sí, si yo te ayudo a derrumbar la confederación, me vuelves a poner como presidente. Y le dijo, vale, está bien, no hay ningún problema, trato hecho. Y empieza la guerra de Chile, Argentina, Gamarra contra Santa Cruz. Y adivinen qué, derrotan a Santa Cruz y el gobierno de este gran hombre se termina. ¿Ok? No lo matan, ya no muere Santa Cruz, pero inicia otro proceso. ¿Ok? Otro proceso. El segundo gobierno del señor Agustín Gamarra. Gamarra entra nuevamente al poder. Y cuando Gamarra entra nuevamente al poder, él decide, porque él también tenía ese sueño. Recuerda que Gamarra también tenía el sueño de hacer el Perú uno solo, con Bolivia. Ese le dijo el sueño a Santa Cruz. Pero una vez ya vencido Santa Cruz, lo que hace Agustín Gamarra en su segundo gobierno, que no duró mucho tampoco, porque hay que decirlo, lo asesinaron, ¿ya? Lo asesinaron, y Agustín Gamarra, en este caso, él va a intentar invadir Bolivia. ¿Ok? El 12 de julio de ese mismo año, de 1840, perdón, ya se dirige hacia Puno e invade La Paz. Pero luego, en ese año de 1841, él es derrotado en la batalla de Ingaví y es ahí donde es asesinado. ¿Ok? Hasta aquí tenemos el periodo de los caudillos militares de nuestro país. Este periodo, pues prácticamente, como tú lo has visto, es de aliarse con el más fuerte, es de hacer golpes de Estado, es de prácticamente un periodo donde el Perú todavía estaba en un proceso de reestructuración política. No había un presidente estable. Estos duraban 3 años, 4 años. No le gustaba su gobierno, lo asesinaban. No le gustaba su gobierno, le hacían golpe de Estado. Entonces era un proceso casi transitorio, por decirlo así. ¿Ok? Casi transitorio. Porque de aquí lo peor está por venir ahora. ¿Ya? Porque lo peor está por venir. Si tú piensas que esto fue lo peor para el Perú, ahora lo peor viene. ¿Y cuál es lo peor, profesor, para el Perú? Mira aquí. Luego de este gran periodo del caudillismo militar, aparece el segundo periodo de la historia dentro del primer militarismo. Y a ese periodo se le llamó la anarquía militar. ¿Qué cosa es la anarquía militar, profesor? La anarquía militar es un periodo donde cuando muere Agustín Gamarra, no te olvides, cuando muere Agustín Gamarra, ya no había un militar que pudiera presidir el gobierno del Perú. Y el Perú entra en crisis política, en crisis social, en crisis económica. El Perú entró en un proceso muy letárgico, chicos. No había avance. Entonces, prácticamente tras la muerte de Agustín Gamarra, no había prácticamente alguien quien podría gobernar en este periodo. Y en este tiempo, pues solamente tenemos la memoria de estos hombres. Del año 1841 al año 1845, que fueron prácticamente 4 años, estos hombres son los que intentaron tomar el poder, pero no se consolidaron. En este caso tenemos al señor Menéndez, al señor Crisóstomo Torrico, Francisco Vidal, tenemos al señor Pérez Figueroa y tenemos al señor Ignacio Vivanco. Estos presidentes no fueron muy importantes porque no hicieron mucho por el país. Solamente se establecieron hasta un cierto tiempo, pero no gobernaban por muchos años. ¿Ok? Entonces se peleaban, ellos se quitaban el poder, se hacían golpes de Estado también. No había buena política. El Perú estaba, como se sabe, hasta las patas. ¿Ok? Hasta que entra alguien. No sé si alguna vez has cantado esa cancioncita cuando estabas en primaria. Yo cantaba esa canción que decía, que viva mi mamá, que viva mi papá, que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad. Y aquí aparece el señor Ramón Castilla, dándole la solución a este gran problema. El señor Ramón Castilla, y con él van a ser el periodo más lindo que el Perú pudo conocer. Porque, hijo,
éramos potencia. Aquí es cuando el Perú se vuelve una potencia en plata. Porque el Perú empieza a vender excremento y se vuelve rico. A ese ¿Peruano? exacto. A ese periodo le vamos a conocer como el periodo de la prosperidad falaz, el tercer periodo del Perú. ¿Ok? Ya dejamos la anarquía y entra el señor Ramón Castilla. El periodo de la prosperidad falaz, hijo mío, también se denomina como la era del guano. ¿Ok? Ya que en las islas de Chincha, por aquí, las islas de Chincha, había unas avecitas, ¿ya? Que prácticamente, pues, su excremento era, pues, oro puro y era plata. Yo le voy a poner un 20, así, y no va a tomar la práctica del día de hoy, y yo le pongo 20 al alumno que me responde la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿por qué era muy necesario tener el guano en Europa? Porque era combustible Para fertilización de las... plantas. Era fertilizante. Se usaba como fertilizante para sus plantaciones. Sí, yo te he dicho, o sea, ¿por qué es importante, no? ¿Para qué lo utilizaban? Para la economía del país también. ¿De qué manera? El guano Producción. de su producción. Ya le doy un minuto porque no más, porque si no se me va el tiempo. Nos queda 10 minutos, no voy a poder terminar. Vamos a volver a entrar después. La respuesta es porque en el mundo estaba pasando las revoluciones industriales y las personas necesitaban trabajar. Y cuando más trabajasen, las tierras europeas no producían mucho la agricultura. Entonces, para eso utilizaron el guano para trabajar la tierra y poder dar de comer a la población de aquellos años en Europa. Las tierras europeas no eran muy buenas. Entonces luego se dieron cuenta que el excremento peruano, era lo máximo. Entonces, para ese tiempo, van a ser uno de los grandes periodos. El dueño de estas islas en Chincha era el señor Francisco Quirós. Francisco Quirós alquilaba las islas guaneras, ¿ya? Y no se daba cuenta del potencial. Pero en un determinado momento el Perú se dio cuenta de lo que teníamos. Dijimos, tenemos excremento, entonces la vamos a vender. Y para eso, pues necesitamos una mano firme, una mano trabajadora, una mano de un hombre que no le tiembla a la hora de trabajar. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del señor Don Ramón, el señor Ramón Castilla Marquesado. Cuando hablamos de Ramón Castilla, pues hay mucho de qué hablar, ¿no? Él prácticamente le quita las islas a Francisco Quirós, ya le quita las islas, y él va a establecer un contrato con una empresa extranjera llamada la Casa Gibbs, que está aquí mencionada, la Casa Gibbs. ¿Alguien sabe de qué nacionalidad era la Casa Gibbs? ¿Se acuerda alguien aquí de qué nacionalidad era la Casa Gibbs? ¿De qué país extranjero es? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? Muy bien, anótalo ahí. Es de Inglaterra, hijo. ¿Ya? La Casa Gibbs es de Inglaterra. Y recuerda que Inglaterra era una potencia en esos años. Porque imagínate, ¿quién crees que le ayudó a Simón Bolívar a liberar a los españoles, o liberar de los españoles a América? ¿Quién crees que subastó para que Bolívar llegara al Perú? Fueron los ingleses. ¿Ok? Y luego vamos a hablar de cómo los ingleses fueron muy hábiles en un determinado momento. Ahora, ellos decían, ¿cómo repartimos el dinero? Esta casa, los consignatarios repartían así. 94% quedaba en el Perú y 6% era para el consignatario. Hijo mío, si el 6% se quedaba en Europa y era mucho, imagínate el 94% del dinero. Es mucha plata. El Perú, por primera vez en su historia, estaba reconociendo que tenía plata. Hay plata por bien en el Perú. Y pues en este caso tú te puedes dar cuenta que el señor, cuando vio en este caso el señor Ramón Castilla vio que todo producía, y ahora sí vamos a pagar las deudas. Y ya, pues agarró plata y a repartirla por montones, ¿no? A repartirla por montones. Y entonces ahí nace, ahora aquí viene otro periodo, y aquí nace la viveza del peruano también, hijo. Y gracias a él empieza la formulación de la ley de la migración china. ¿Qué es eso? Traen a los chinos para que trabajen en las islas guaneras. Y es aquí donde la población china también se establece en nuestro país, porque Ramón Castilla los trae para que trabajen en la Casa Gibbs. Entonces, luego de eso, ya luego de haberlos traído para que trabajen en la Casa Gibbs y trabajen en el guano, empieza la formulación de pagos de deudas internas. Entonces,
En este caso, el señor Ramón Castilla empieza a pagar, porque, hijo mío, la independencia no es gratuita, ¿ya? La independencia no es gratis, nadie te regala, tenían que solventarse. Entonces, lo que hace Ramón Castilla es pagar la deuda de todos los que habían participado en la independencia del Perú. Eso es pagar la deuda interna. Incluso Ramón Castilla hasta pagaba por demás, porque plata había, hijo, plata había y teníamos por montón. Y para ese tiempo, hijito lindo, empiezan la innovación, pues, ¿ya? Si tenemos plata, hay que comprar cosas nuevas. ¿Y qué compramos? Barcos a vapor. Muy bien, de los 6 barcos que habían comprado, solamente uno era vapor, el resto no funcionaba. Pero bueno, era parte del avance tecnológico. Ya compraron los barcos a vapor. Luego, algo innovador que hizo el señor Ramón Castilla fue construir un ferrocarril, el cual era desde Lima hasta el Callao. Fue prácticamente el primer ferrocarril que se conoció en la historia de nuestro país. Y prácticamente el señor Ramón Castilla nos había traído esa construcción, por decirlo así. Y luego, pues, aquí van a hacer el pago en base a la burocracia. Si tú te preguntas por qué los congresistas, los grandes ministros, cobran un montón de plata, es porque aquí el señor Ramón Castilla cometió el error, porque se le pagaba al secretario del burgués, se le pagaba al burgués, se le pagaba al que escribía al burgués, se le pagaba al que le hacía aire al burgués, se le pagaba a todo el mundo, porque plata había, hijo, plata había por montón. Entonces se le pagaba a todos, hasta regalías les daban, ¿no? Entonces, como había plata, Ramón Castilla decía, bueno, plata hay que pagar a todos. Y es por eso que hasta el día de hoy la rata de los congresistas cobran como cobran, porque en ese tiempo les acostumbraron prácticamente a cobrar esas magnitudes de plata que hasta el día de hoy pues se niegan a soltar, ¿no? Incluso algunos congresistas dicen que no les alcanza, 15,000 soles no nos alcanza, pobrecitos, dan pena. Hay que hacer pollada también para apoyar a estos congresistas que no les alcanza 15,000 soles mensuales que a nadie le cae bien, ¿no? Entonces, luego de Ramón Castilla, él va a proponer a otro hombre. Le dicen, ¿saben qué? Yo propongo a José Rufino Echenique. José Rufino Echenique no le hizo golpe de Estado, sino que Ramón Castilla lo propone. Dice, él puede ser un gran presidente, pero Echenique va a ser un poquito copión, ¿ya? Va a ser un poquito copión de Ramón Castilla. ¿Por qué le va a copiar? Mira acá. Si en este caso Ramón Castilla hizo un tren de Lima a Callao, Echenique va a hacer un ferrocarril, perdón, de Tacna hasta Arica. Bueno, en ese tiempo todavía teníamos Arica. Aún Arica era nuestra todavía. Ahora, en ese tiempo, ¿no? Ahora, tenemos que recordar también que para ese tiempo, Ramón Castilla compró barcos, él también va a comprar barcos. Pero él va a navegar por el Atlántico. Él va a buscar una salida por el Atlántico. Y le dice al presidente del Brasil, ¿sabes qué? Yo quiero salir por tu país para navegar y comercializar. Y para eso, en este caso, el señor Echenique trae a los alemanes, también trae a los alemanes y los establece en la selva central. Es por eso que también en Posuso y Uxapampa también hay alemanes. Y es porque el señor Echenique los trajo para trabajar en el sector maderero de nuestro país. Pero el señor presidente de Brasil dice, ¿sabes qué? No me interesa tu comercio. Pero a Brasil le interesaba algo más, que le va a molestar al señor Ramón Castilla más adelante. Porque si tú miras el mapita, un ratito, acá, ya, aquí, entre Echenique y Brasil van a firmar un tratado. ¿Cuál es el tratado? Este presidente le va a regalar este pedazo de territorio a Brasil. Le regala el pedazo de territorio para solamente tener salida al mar, al Atlántico. Y cuando Ramón Castilla vio eso, que habían hecho el tratado, porque ese tratado de regalar territorio se llamó el Tratado de Herrera, ¿ya? De regalar territorio, Ramón Castilla, ni corto ni perezoso, dijo, ¿a quién rayos he puesto en la presidencia? Se lamentó, ya se lamentó, porque ¿a quién habían puesto en la presidencia? Y para ese periodo, hijo, ya, para ese periodo, luego de haber hecho esta tontería de regalar territorio por solamente tener salida al Océano Atlántico, van a hacer otro periodo, el segundo gobierno de Ramón Castilla. Pero ¿cómo haces para que nuevamente retomes el poder? Lo que te dije hace un momento, libera a los esclavos. Y Ramón Castilla dijo, ¿y si libero a los esclavos? ¿Y si libero un poco del impuesto a los indígenas? De una forma u otra tengo el poder. E hizo eso. Ramón Castilla va a liberar a los esclavos, va a liberar a los indígenas de los impuestos y pues va a tener el apoyo. Y con eso empieza el segundo gobierno de Ramón Castilla. ¿Ok? Ahora, ante este punto van a hacer algo interesante. Nos vamos a librar de la Casa Gibbs, ¿ya? Vamos a sacar a la Casa Gibbs porque el señor Manuel Pardo, ya este señor Manuel Pardo, va a sacar la industria nacional. Él dice, ¿por qué tenemos que pagar a los extranjeros? No, nosotros mismos somos. Pero ¿cómo llegaron a tener plata?
porque estos ya habían hecho a Ramón Castilla en el primer gobierno y en el segundo gobierno, le habían, incluso hasta a Echenique, le hicieron firmar pagos falsos. O sea, le decían, ¿sabes qué? Yo participé en la independencia. Mira, acá está la firma de San Martín y la firma de Bolívar. Eran firmas falsificadas y como había plata, pues le pagaban a todos ellos. Entonces, ahí está la viveza del peruano. Y todos empezaron a querer cobrar porque supuestamente habían participado en la independencia del Perú, cosa que era falsa. ¿Ok? Es por eso que, liderados por el señor Manuel Pardo, ellos empiezan a tener dinero. Y con ese dinero, ellos ponen una industria. Y empieza a nacionar, bueno, la industria, se llamó la Compañía Nacional del Guano. Esa fue la compañía que los peruanos, al mando del señor Manuel Pardo, pusieron. Y ahí nace un nuevo periodo también. Chicos, se me va a cortar el Zoom y no quiero quedarme a la mitad hablando. Volvemos a ingresar, por favor, para ya poder terminar con la clase del día de hoy.